Les propongo un número. El número va a ser 393.239. Y con este número vamos a jugar un poco. Vamos a suponer que desordenamos todos estos números para formar números distintos. Y yo les pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que el número que formemos al mezclar todos estos 6 números sea mayor que 350.000? Es decir, desacomodamos todos estos números, por ejemplo, y queda formado el 993.233. Listo, esto cumple la condición de ser mayor de 350.000, por lo tanto, estaría dentro de nuestros casos favorables. Pero bueno, analicemos entonces todas las probabilidades, todos los casos de una sola vez, y qué probabilidad tenemos de que el número al formar sea mayor que el indicado. Nosotros ya sabemos que las probabilidades de este estilo se calculan con los casos favorables sobre los casos posibles. Entonces, lo que vamos a hacer, antes que nada, es buscar cuáles y cuántos, o mejor dicho, cuántos, no cuáles, son los casos posibles y cuántos son los casos favorables. Para averiguar los casos posibles, lo que tenemos que hacer es averiguar cuántas combinaciones, por así decirlo, de números podemos formar con estos 6 números. Y para hacer eso, fíjense que hay algunas cifras que se repiten. Por lo tanto, vamos a tener una linda permutación con repetición. Permutación con repetición de 6 elementos. El primero de esos elementos, que es el 3, se repite 3 veces. El segundo es el 9, se repite 2 veces. Y el último de los elementos que nos queda es el 2 y se repite una sola vez. Entonces, calculemos esta permutación. Como vimos en el video anterior, para calcular una permutación con repetición, tenemos que hacer la permutación de los n elementos, en este caso los 6 elementos, y dividirlo con el factorial de 3, el factorial de 2 y el factorial de 1. Esto me da un total de 60. Los invito a ustedes a hacer la cuenta, si no es así. La permutación de 6 no es más que factorial de 6. Resolvemos las cuentas y nos da 60. Este 60 son justamente nuestros casos posibles. Pero veamos ahora cuáles van a ser nuestros casos favorables. Ya voy a escribir el 60 acá para no olvidarlo. Tenemos 60 que son nuestros casos posibles. Todos los casos que existan son 60. Y para los casos favorables es distinto. Veamos un poco. Voy a escribir otra vez acá abajo el número. Es 393.239. Lo que yo quiero es que el número sea mayor de 350.000. Por lo tanto, los valores que me van a servir, o los números que me van a servir, van a ser todos aquellos que empiecen con 9, sin importarme el resto de las cifras, y todos los que empiecen con 390.000, sin importarnos los 4 cifras que sean las siguientes. Es decir, que todos los casos que cumplan con esta condición y con esta condición van a ser nuestros casos favorables. Analicemos entonces cada uno de ellos. En primer lugar, tenemos una permutación con repetición de 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Los 5 elementos van a ser los que sobren después de congelar al 9. Congelamos este 9, o este, es indistinto, congelamos uno de los 9 y nos quedan 5 cifras. De esas 5 cifras tenemos al 3, que se repite 3 veces,
Tenemos al 9, que en este caso se va a repetir una sola vez, porque ya congelamos al otro. Y tenemos al 2, perdón, acá va el 9 que se repite una vez, y el 2 que también se repite una vez. Entonces, para calcular esto, vamos a tener una permutación de 5 elementos sobre el factorial de 3. El factorial de 1 y el factorial de 1 no los pongo porque es 1. 1 por 1 es 1. Entonces, esto me da un resultado de 20. Permutaciones de 5 son 120, permutaciones de 3 son 6, 120 dividido 6 es 20. Y veamos entonces el segundo caso. Tenemos ahora, voy a borrar acá, voy a volver a escribir el 9 que había tachado antes, y ahora vamos a tener que congelar, por así decirlo, otros dos valores. Congelamos al 3 y al 9. Y vamos a jugar con el resto de los números, es decir, con los 4 números restantes. Vamos a tener entonces nuevamente una permutación con repetición, ahora de 4 elementos. Tenemos 1, 2, 3, 4 elementos que nos sobran para mover. Son estos 4 elementos que están acá. Y vamos a ver que el 3 se repite 2 veces. 1, 2. El 9 se repite una vez. Y el 2 se repite también una vez. Por lo tanto, para resolver esto hacemos la permutación de los 4 elementos sobre el factorial de 2. Y esto me da un total de 12. Por lo tanto, esto que acabo de averiguar son nuestros casos favorables. Estos 20 de acá, que surgen de los números que empiezan con 9, es decir, que vienen del 900.000, por así decirlo, y los 12 que vienen de acá, que son los que empiezan con el 3 seguido del 9, es decir, los del 390.000, que todos son mayores que 350.000. Entonces, tenemos que nuestros casos favorables son 32. Voy a borrar acá. Tenemos entonces 32 casos favorables. Entonces, voy a pasar en limpio todo esto. Tenemos la probabilidad de que con el número 393.239 formemos un número mayor a 350.000, donde nuestros casos favorables son 32 y nuestros casos posibles son 60. Resolvemos esta simple división. Nos queda, simplificamos, 8 sobre 15. Y esto, 8 dividido 15 en porcentajes, es un 53%. Es decir, tenemos un 53% de probabilidades de que el número que formemos al mezclar todas estas cifras sea mayor que 350.000.